Buenas tardes, ya estamos aquí con el favor de Dios. Un nuevo día. Buenas tardes, Ray. Una semana más. Ya es día hoy 27 de octubre. Entonces, pues vamos a comenzar nuestro tema de Mariología según el documento del profesor de Fiores. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Gran Señor. Estamos viendo el tema de la Virgen, de la devoción a Santa María en la época del siglo de las luces, del iluminismo. Y dice el profesor de Fiores que el tipo principal, la persona más prominente, más sobresaliente, la que puede ser la representante de esta época, es el filósofo francés Voltaire. Este hombre, dice el profesor de Fiores, que se presenta como el ídolo de Francia. Él muere hacia el 1778 y es un tipo escéptico, irónico, anticlerical y religioso, servil, que siente sumo desprecio hacia el pueblo, el cual para él, para Voltaire, no es otra cosa que la canalla, la chusma, el pueblo bajo. Y pues tenemos esta presentación del profesor de Fiores, en donde a pesar de que encontramos a este personaje Voltaire como el tipo antropológico que representa toda la época del siglo de las luces, sin embargo hay unos documentos sobre la Virgen Santísima en donde se presenta la dignidad de la Madre de Dios, la santidad de la Virgen, los títulos, y se fomenta el culto mariano. Y decíamos que se produce un diccionario de Mariología por el autor de apellido Perasso, y cuyo título dice María de Hípara, en el cual el autor Perasso recurre a Santo Tomás de Aquino, y lo que afirma en ese libro, en ese diccionario de Mariología, un voluminoso diccionario, fortalece, robustece, reivindica el espíritu de la época de la Ilustración. Entonces, dice el profesor de Fiores que hay una veneración a Santa María que deriva de ese diccionario María de Hípara de Perasso, pero también de otro autor de apellido Weidenfeld, en donde se habla de Santa María, y este autor Weidenfeld pone en labios de María advertencias como la siguiente: sea mi alabanza sencilla y sobria, no ambigua, no excesiva, no hiperbólica. Es decir, que para este autor Weidenfeld, de la época del siglo de las luces, el culto a la Virgen debe ser alabanza sencilla, alabanza sobria, alabanza no excesiva. Y además de Weidenfeld y del otro autor de quien nos da cuenta el profesor de Fiores, Perasso y Weidenfeld, dice el profesor de Fiores que se produjo una serie de folletos en donde
La devoción a la Virgen es presentada de manera polémica y sobre todo porque el Santo Oficio había tomado cartas en el asunto y se había publicado varias condenas de esos folletos que se publican en el siglo XVII acerca de la devoción a la Virgen Santísima. Y luego el profesor de Fiores habla de una devoción comedida y sobria. Dice que los ejemplos de los folletos que se imprimieron en esta época del siglo de las luces son raros los ejemplos impresos. Uno de ellos es de un fraile servita, siervo de María, Alejo María Planch, quien en su obra titulada Vita Beate Mariae Dogmatico Critice Conscripta, es decir, vida de la bienaventurada Virgen María, según el punto de vista dogmático y de la crítica teológica, publicado en la ciudad austríaca de Innsbruck en el año de 1772. Este autor, siervo de María, en ese libro, Vita de la Beata Virgen María, procede con un método crítico y coteja todos los textos que estudia, los coteja con sus respectivas fuentes. Nada más está lo que te dije en la parte de arriba que dice. Arminda, voy a cerrar su micrófono porque se oyen voces. Muy bien, Fray, está correcto. Entonces, tenemos este documento del padre fraile servita, Alejo María Planch, en donde se habla de la Virgen desde una perspectiva del método crítico y se niega a conceder autorización a los libros apócrifos que hablan de María Santísima. Y también es un documento que suscita muchas polémicas. Vemos pues que en este siglo de las luces, aunque se trata de llegar a una conceptualización de la devoción mariana desde el punto de vista teológico crítico, pero ese rigor en la crítica teológica de las devociones a la Virgen Santísima suscita muchas controversias. También encontramos que el espíritu de moderación de la época del siglo de las luces, el sentido crítico, el buen gusto, el orden, la precisión, dice el profesor de Fiores que la encarna el autor Ludovico Antonio Muratori, que muere en el 1750. Este autor, Ludovico Antonio Muratori, también publica una obra acerca de la devoción a la Virgen Santísima y en su obra procura eliminar de la religión del pueblo hacia María, trata de eliminar todo atisbo de paganismo o de superstición. Se entrega la tarea de encuadrar la piedad mariana en el marco de la teología, de la liturgia y de la crítica histórica. Vemos pues cómo en este siglo de las luces la crítica histórica es la que prevalece como signo, como elemento más importante, prevaleciente de todas las obras de la Mariología, de la devoción a la Virgen Santísima. Y así Muratori se pone en el centro de la polémica, en donde con muchas obras breves, folletos o panfletos, o ahora diríamos flyers, es decir, hojitas que se distribuyen para dar a conocer algunas ideas, este autor, Muratori, se encuentra en el centro de una política en donde le llueven injurias y amenazas. Ya de por sí en su obra
De Ingeniorum Moderatione in Religionis Negotio, que había publicado en París en 1714, Ludovico Antonio Muratori ataca el voto de sangre, que en esa época se había puesto de moda a favor del dogma de la Inmaculada Concepción. Este voto de sangre tuvo gran arraigo en España, en Sicilia y desde luego también acá en México. Tenemos el testimonio de Sor Juana Inés de la Cruz, quien hacia mitad del siglo XVII, en 1640-50, ya también ella se afiliaba a esta práctica de defender el dogma de la Inmaculada Concepción a través del voto de sangre. El voto de sangre consistía en hacerse una pequeña incisión en la palma de la mano y tomar un poco de sangre que fluía de la palma de la mano y firmar con esa sangre un documento en donde se decía: yo afirmo que la Virgen Santísima fue concebida sin mancha de pecado original y como testimonio de ello firmo este documento con mi propia sangre. Así se firmaba el voto de sangre en esa época del siglo XVII-XVIII, de lo cual acá en México tenemos pues a esta autora nuestra, Sor Juana Inés de la Cruz, que también llegó a firmar su voto de sangre para defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Este autor, Muratori, critica el dogma de la Inmaculada debido a su exagerado criticismo, porque quería llevar la piedad mariana al marco de la teología, de la liturgia, de la crítica histórica. Por ello, Muratori afirma que el dogma de la Inmaculada Concepción es solamente una piadosa creencia y que considera imprudente y casi supersticioso afirmar que la Virgen Santísima fue concebida sin mancha de pecado original. Vemos pues cómo en el centro de la crítica, en el centro de la polémica en el siglo XVIII está el dogma de la Inmaculada Concepción. Sabemos que ese dogma fue proclamado por el Papa Pío X en 1854. Es decir, aquí en el 1740 estamos 100 años antes, un poquito más, 110 años antes de que se proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero como vemos, ya era un tema que se estaba discutiendo, publicando, se difundían las informaciones para que la Iglesia llegara a establecer el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Así, el autor Ludovico Antonio Muratori publica otro libro, si bien lo hace con un seudónimo, lo publica en Venecia en 1747, en donde habla de la devoción regulada de los cristianos. Y ahí en ese libro confiesa este autor, Ludovico Antonio Muratori, que pretende explicar la verdadera devoción a la Virgen María, distinguiéndola de aquellas devociones superficiales y hablando de otras devociones que pueden caer en la superstición. En el capítulo 22 de ese libro de la regulada devoción de los cristianos, dedica a Muratori el tema a la devoción a la Virgen María Santísima y reconoce allí en ese capítulo 22 de su obra de la Regolata Devozione dei Cristiani, el autor reconoce que debemos tributar a la Virgen Madre de Dios un honor superior al que se tributa a los demás santos. Así dice que María, como madre buena, poderosa, abogada y gran espejo de virtudes,
ayuda a todos los fieles a alcanzar su salvación y a progresar en el camino del Señor. Vemos pues que a pesar de las críticas, a pesar de las exageraciones, de ese exceso de criticismo histórico con el que aborda Ludovico Antonio Muratori la devoción a la Virgen, pues propone esto de ayudar a los fieles a alcanzar la salvación y progresar en el camino del Señor, imitando las virtudes de la Virgen Santísima. Dice Muratori que aunque es un deber laudable el promover el culto tributado a María, no se deben dar alas a una devoción imprudente y desmesurada. Muratori señala que a María le corresponde el perdonarnos los pecados, a ella le corresponde salvarnos y ella es quien manda en el cielo. Dice que todas las gracias pasan por la mano de la Virgen. Quien sea su devoto no puede condenarse ni se verá golpeado por una muerte repentina. Muratori recuerda el peligro latente en el exceso de la piedad mariana, a expensas de la cual languidece, es decir, disminuye la devoción a Cristo. Y en ese sentido, Muratori menciona la transformación de las fiestas mariológicas que provienen de las fiestas cristológicas. Es decir, la mayor parte de las fiestas de la Virgen en el calendario romano, en la tradición católica, son fiestas que se originaron de la devoción a Cristo y que después pasaron poco a poco, se convirtieron en devociones a Santa María. Como dice el profesor Muratori, autor del siglo XVIII, ¿qué ocurrió con el Ave María? La oración del Ave María, que poco a poco se transformó de ser la salutación del ángel Gabriel a María el día en que el ángel visitó a Santa María en Nazaret, para recordar que Cristo se encarnaba en el seno de la Virgen y que a partir de allí el Ave María tomó fuerza para convertirse en una oración exclusivamente dedicada a Santa María. Lo mismo dice de las letanías lauretanas que antiguamente se proclamaban frente al Santísimo, al sacramento del altar. Se proclamaban las letanías lauretanas, que son las que actualmente rezamos al final del rosario, y que todas ellas son alabanzas dirigidas a María, pero que al principio derivaron de devociones a Jesucristo, como lo deja ver el hecho de que se proclamaban frente al Santísimo Sacramento expuesto en las iglesias católicas. Muratori combate la devoción supersticiosa y combate también los desórdenes que en su época ocurrían acerca del culto de María y de los santos, puesto que la creencia en que las imágenes de María habían sido realizadas por San Lucas, y se creía que en esas imágenes de Nuestra Señora habitaba el espíritu de la Madre de Dios. Contra ello se opone Muratori. También se opone a que los fieles pongan a competir a las advocaciones de Santa María, como si cada una de esas advocaciones tuviera una personalidad propia. Dice que el escapulario y la medalla de la Virgen son devociones huecas y despreocupadas de la disposición interior con la que el devoto de María debe llevar esos signos externos. La carencia de una oración popular dirigida a Cristo o la recitación de las letanías lauretanas, dice este autor, que son los ejemplos de las oraciones que nacieron de la devoción a Cristo, pero que continuaron
se convirtieron en oraciones propias dedicadas a Santa María. Y acerca del escapulario y de la medalla, dice que es una devoción hueca. Y portar las imágenes de los santos en andas también es una devoción hueca. La inscripción de las cofradías, inscribirse como devoto de María en alguna cofradía, también es una devoción vana, despreocupada de la disposición interior. Este autor, en su libro La reglamentada devoción a Santa María, propone algunos consejos de tono más moderado y más constructivo. Muratori añade una particular atención a la liturgia y propone un sentido pastoral y un uso más amplio de la tradición de los textos de los padres. Por eso, en este autor encontró una cierta amistad, una cierta benevolencia, el Papa Benedicto XIV, quien ve en la reglamentada devoción a Santa María una obra en la que, debido a su difusión en Alemania, no queda incluida en esa obra de la Santa Inquisición que se llamó el Índice. El Índice era la recopilación de los libros que la Santa Inquisición señalaba como heréticos, pero a causa de este afán de Muratori de que se buscara la auténtica devoción a Santa María, ese libro, La reglamentada devoción, que escribió Muratori, no fue inscrito en la lista de los libros del Índice, es decir, no fue condenado como herético y alcanzó una difusión en Alemania, Austria e Italia. Dice el autor que la más célebre respuesta a Muratori es la que dio San Alfonso María de Ligorio, en donde San Alfonso María de Ligorio alaba la obra de Muratori porque ve que es un documento que ayuda a desarrollar la devoción a Santa María. Después el profesor De Fiore nos habla de los libros que se produjeron en la zona del norte de Italia, en Toscana. Toscana, como sabemos, es la región norteña de la península itálica, que está un poco más al norte del centro de la península. Y en esa región toscana hay un autor, Leoluca Rolli, abad, que en el campo mariano manifiesta un notable espíritu crítico. En su obra Disertación del buen uso de las letanías y de otras oraciones, publicada hacia el final del siglo XVIII, en 1773. En esta obra, Leoluca Rolli critica algunos de los títulos de las letanías, como son aquella que recitamos todavía en el rosario, al final del rosario: espejo de justicia, refugio de los pecadores, estrella de la mañana, puerta del cielo. Porque dice Leoluca Rolli que esos títulos deben reservarse a Cristo como espejo de justicia, como refugio de los pecadores, como estrella de la mañana y como puerta del cielo. Así también denuncia como un abuso cantar las letanías ante el Santísimo, porque pues estando expuesto el Santísimo se debe rendir la devoción a Cristo sacramentado, y no cantar las letanías que exaltan las cualidades de María.
La obra de Leoluca Roli no tuvo una acogida muy favorable y fue blanco de los ataques de muchos escritores, principalmente San Alfonso María de Ligordio, quien tilda de extravagante esta propuesta del autor Leoluca Roli acerca de las letanías proclamadas a Santa María. Como vemos, pues, en este siglo XVIII, las discusiones acerca de la devoción a Santa María fueron efervescentes porque unos estaban a favor y otros en contra de las devociones a Santa María, pero encontramos un esfuerzo por hacer un equilibrio en estas devociones. La corriente crítica de los jansenistas y de Ludovico Antonio Muratori se retoman hacia el fin del siglo XVIII por el Sínodo de Pistoia, en donde la labor pastoral del obispo que participó en ese sínodo, el obispo Scipión de Ricci, propone una reforma en las devociones marianas que se oponen a la corriente jansenista y de Ludovico Muratori. Encontramos, pues, en esta discusión de la devoción mariana en el siglo XVIII, un documento con 57 puntos en los cuales el duque Pietro Leopoldo propone reivindicar las relaciones con la Santa Sede, invitando a los fieles devotos de la Virgen a espiritualizar el culto a Santa María. Invita a los devotos a alejarse de las supersticiones y a evitar la fastuosidad y el exhibicionismo litúrgico. En cuanto a la piedad mariana, el Sínodo de Pistoia exhorta a llevar a cabo una devoción bien reglamentada. El Sínodo, que es la reunión de todos los obispos de la Europa, de la Italia septentrional del norte, dice que la Virgen debe ser honrada únicamente con títulos que provengan de la Sagrada Escritura, que las iglesias no se acepte exponer las imágenes de la Virgen, que se supriman las procesiones, con excepción de la del cuerpo de Cristo y de las rogaciones para el buen tiempo, para el buen clima, para las buenas cosechas. Como vemos, este autor propone una serie de reformas para la devoción mariana. Pietro Leopoldo, en esa región de Toscana, en donde dice que debe reglamentarse la devoción a Santa María y que los títulos que se propongan acerca de las letanías solamente se acepten los que provienen de la Sagrada Escritura y que en las iglesias no se expongan imágenes de la Virgen y que se eliminen todas las procesiones excepto la del jueves de Corpus y la de aquellas en las que la gente sale para pedir la lluvia a Dios con motivo de las cosechas. A pesar de todas estas reservas respecto de la devoción a la Santísima Virgen, a pesar de todas las propuestas que hizo el Sínodo de Pistoia, lo que propuso este sínodo a fines del siglo XVIII fue un fracaso, puesto que algunos obispos de la Toscana se opusieron a ese sínodo de Pistoia y Roma, el Papa propiamente, condena el sínodo de Pistoia, concretamente las proposiciones acerca de la
revisión de la devoción a Santa María, el Papa de Roma condena como heréticas las propuestas del Sínodo de Pistoia. Ya en 1787 el pueblo exige la reanudación de las formas exteriores de culto, es decir, las procesiones, la devoción a la Virgen, el canto de las letanías. Y así, a fines del siglo XVIII, 1796, se forma un bloque reaccionario constituido por el clero y el pueblo contra los reformadores. Este bloque de oposición formado por el pueblo y el clero en contra de los teóricos del Sínodo de Pistoia provocará una insurrección en 1799. Después de los milagros que realizó la Virgen en Arezzo, en 1796, los campesinos unidos al clero hacen del grito ¡Viva María! La consigna para derribar al gobierno y derrotar a los franceses en Toscana. Al protestar contra las reformas religiosas, este grupo de fieles católicos campesinos de la Toscana y de Pistoia queman el árbol de la libertad en Arezzo y realizan una matanza entre los patriotas, los ricos, los judíos y los jansenistas. Esto a fines del siglo XVIII, 1799. Y encontramos que se encuentra un incremento en las prácticas devotas después de esa insurrección en donde en la ciudad de Arezzo se perpetró una matanza entre los que estaban a favor de la autonomía de Pistoia, de Toscana, una matanza contra los ricos, los judíos y los jansenistas, una matanza realizada por los campesinos que se oponían a la forma de devoción a la Virgen demasiado restringida, demasiado estricta. Y así, después de esa revuelta de 1799, se incrementan las prácticas devotas a la Virgen y se llama a la sobriedad y a un cristianismo más puro, que procedía de las corrientes críticas del campo de los jansenistas. Así pues, en el siglo XVIII tenemos esta gran pugna entre las clases sociales de Toscana, de Pistoia, en donde la revuelta llega a una matanza a causa de que los campesinos querían seguir con la tradición de las letanías por las calles, de la devoción al Santísimo Sacramento cantando las letanías lauretanas y otras devociones marianas que habían suprimido el grupo de jansenistas, los cuales propugnaban por una devoción refinada, por una devoción menos orientada hacia el paganismo, que desde el punto de vista de los campesinos, pues era la mejor práctica devota a la Virgen Santísima. Enseguida el profesor de Fiores nos habla de la devoción sobre el mes mariano, que es un esfuerzo por inculturar la devoción en el mundo rural en contra de la corriente de estricta devoción racional que propugnó la Ilustración, y se promueve proclamar el mes de mayo como mes mariano, en donde se dediquen alabanzas, rezos, invocaciones a Santa María. Esto también ocurre allá en el siglo XVIII, pero lo veremos la próxima vez.
el incremento del mes mariano, el nacimiento de la devoción del mes mariano en el mes de mayo. Sí. En el nombre Gracias, del Fray. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la En la vida vida y en la muerte.